Un gran operativo policíaco para arrestar al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, enfrenta una extradición, acusado por vínculos con el narcotráfico. Rusia asegura que retira parte de sus tropas de la frontera ucraniana. Sin embargo, el presidente Biden subraya que Estados Unidos está preparado para todo. Así iniciamos cierre de edición. Muy buenas noches, bienvenidos a cierre de edición. Les informa José Armando Ronstadt. Esta noche el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández duerme en una cárcel a la espera de que decidan su extradición a Estados Unidos. Lo quieren por vínculos con el narcotráfico. Desde Honduras, Lilian Caballero nos tiene todos los detalles. Con chalecos antibalas y esposado de pies y manos, así fue capturado en su vivienda el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, a quien Estados Unidos pidió en extradición, acusándolo de los delitos de tráfico de armas, crimen organizado y tráfico de más de 500.000 kilos de cocaína. Tras confirmarse la petición de extradición, decenas de policías y militares rodearon la casa del exmandatario la noche de lunes, mientras cientos de hondureños salieron a las calles a celebrar la noticia. Pues eso ya lo estamos anhelando años y años, porque sabemos que el señor estaba metido en cosas feas. Esta mañana el exmandatario publicó un audio en su cuenta de Twitter, asegurando que se entregaría voluntariamente a las autoridades. Que estoy presto y listo para colaborar y llegar voluntariamente con su acompañamiento en el momento que el juez natural que designe la Honorable Corte Suprema de Justicia así lo decida. Horas después, la Corte Suprema de Justicia de Honduras designó a un juez natural para dar continuidad a la orden de extradición y proceder al arresto del exmandatario, hecho que se hizo efectivo en horas de la tarde y que para algunos hondureños daña la imagen de Honduras ante el mundo. Difícil porque siguen manchando la imagen de nuestro país. Como todo hondureño, imagínate, todo un ciudadano expresidente que viene saliendo. Posteriormente, el acusado fue trasladado hasta las instalaciones de la Policía Militar para someterse a una evaluación médica y pasar ahí su primera noche. El jefe de la policía hondureña garantizó la buena salud del exmandatario. Le brindamos todas las garantías, así médicos por turno, por cualquier situación, aunque su salud es buena, es estable. Mañana Juan Orlando Hernández tendrá su primera audiencia, donde un juez le leerá sus derechos. 32 hondureños ya han sido extraditados hacia los Estados Unidos, todos acusados por narcotráfico, incluido Juan Antonio Tony Hernández, hermano del exmandatario hondureño, quien ya fue acusado y sentenciado a cadena perpetua en una cárcel de Nueva York. En San Pedro Sula, Honduras, Lilian Caballero, cierre de edición. En otra información, Estados Unidos dice estar dispuesto a todo para evitar una invasión de Rusia a Ucrania. Pese a todo, continúa abierta la vía diplomática para evitar un conflicto armado. En Washington, Alfredo Miranda nos tiene los últimos detalles. En medio de tensiones crecientes en torno a la crisis de Ucrania, el presidente Joe Biden envió un duro mensaje a Vladimir Putin. Si Rusia ataca a Ucrania, se encontrará con una aplastante condena internacional. El mundo no olvidará que Rusia eligió muerte y destrucción innecesarias. Al principio de su alocución, llamó a continuar usando la diplomacia para resolver el conflicto. Sin embargo, lejos de utilizar un tono conciliador y apaciguador, dejó entrever un tono de amenaza a Putin si éste decidía invadir Ucrania. No se equivoquen, Estados Unidos defenderá cada centímetro de territorio de la OTAN con toda la fuerza del poder estadounidense. Lo está haciendo para demostrar firmeza, también para naturalmente los americanos, que lo ven, que lo escuchan y que aprueban naturalmente de un presidente fuerte que defiende los intereses de la nación, la bandera nacional. Horas antes, Moscú había anunciado el retiro parcial de tropas de la frontera con Ucrania. Sin embargo, la Casa Blanca dijo que no pudo verificar tal extremo y que lo tomaba con escepticismo, dada la continuidad de ejercicios militares por aire, mar y tierra. A diferencia de intervenciones previas de su administración, Biden no utilizó la frase ataque inminente, lo que, sumado a la declaración de Lavrov, deja una ventana de esperanza a la diplomacia. Evitó de hablar de esto
para no subrayar esta posibilidad, para al contrario darle más y restarle más importancia a la conversación diplomática. Biden dijo tener el paquete de sanciones más severo que durante la crisis de Crimea si Putin decidía invadir Ucrania. Por su parte, Putin, durante su encuentro con el canciller alemán, lamentó que Estados Unidos y la OTAN no hayan escuchado sus demandas y que no quería una guerra. ¿La queremos o no? Por supuesto que no. Es por eso que hemos ofrecido nuestras propuestas para iniciar el proceso de negociación que debe conducir a un acuerdo de brindar igual seguridad para todos, incluido nuestro país. El presidente Biden también advirtió que si se llega a un conflicto militar, la consecuencia para los estadounidenses se sentiría en el aumento de precios del sector energético. Desde Washington, Alfredo Miranda, cierre de edición. La magistrada Patricia Guerrero está a punto de convertirse en la primera latina en servir en la Corte Suprema del Estado de California. La juez es hija de inmigrantes mexicanos, nació y creció en el Valle Imperial. Actualmente ejerce en el Distrito Cuarto de Apelaciones. El gobernador Gavin Newsom anunció hoy su nominación. Y falleció la niña Arlene Álvarez, quien fue impactada por una bala perdida. Esto ocurrió en Houston, en Texas. El lunes por la noche, el automóvil en el cual viajaba con su familia recibió varios impactos de bala. Tony Earls, el sospechoso, disparaba en contra de un vehículo donde iba la persona que aparentemente le había robado a él y a su esposa a punta de pistola afuera de un banco Chase, pero sus balas impactaron al auto donde viajaba una familia de 5 personas. La pequeña iba en el asiento trasero del vehículo. Histórico acuerdo millonario, la compañía Remington se ha convertido en el primer fabricante de armas que es declarado responsable por un tiroteo en Estados Unidos. María Teresa Sarabia nos explica. Por primera vez en la historia, una compañía fabricante de armas en Estados Unidos acepta su responsabilidad en un tiroteo masivo. Ahora, Remington deberá pagar $73 millones a las familias de 5 adultos y 4 niños asesinados por Adam Lanza en la masacre de la primaria Sandy Hook el 14 de diciembre de 2012. Today is a day of accountability for an industry that has thus far enjoyed operating with immunity and impunity. El rifle semiautomático que usó el asesino confeso para disparar a diestra y siniestra fue la versión del rifle de asalto AR-15 de Remington. This is the AR-15 on the floor of the first grade classroom. Was used not by a highly trained soldier, but by a deeply troubled kid. En su demanda, las familias y sus abogados argumentaron que Remington confió negligentemente a consumidores civiles un rifle de asalto que es adecuado solamente para uso exclusivo del personal militar y que el fabricante de armas violó la ley de prácticas comerciales desleales de Connecticut a través de su venta o comercialización indebida. But there was a chilling part to what we learned that was comparable to this, and that was about greed. El acuerdo es considerado una victoria histórica y emblemática para las familias que consideran que han enviado un mensaje contundente a los fabricantes de armas y a las industrias de seguros y bancos que las respaldan. María Teresa Sarabia, cierre de edición. A partir de este miércoles, el condado de Los Ángeles, en el estado de California, va a levantar el mandato del uso de mascarillas. La medida aplicará para grandes eventos al aire libre y espacios abiertos. En escuelas, desde kinder al grado 12, la relajación de las medidas sanitarias se da porque el número de hospitalizaciones por coronavirus se ha mantenido por debajo de los 2.500 por 7 días consecutivos. Los aguacates mexicanos corren peligro de desaparecer de los supermercados en este país, algo que tiene descontento a los consumidores. Vamos a Dallas, Texas. Juanita Hernández nos tiene más información. Varios supermercados ya se están viendo afectados por la suspensión indefinida de la exportación de aguacates mexicanos hacia Estados Unidos. Porque en realidad no va a haber suficiente aguacate o ya no va a haber por plazo de 1 o 2 semanas en lo que el problema es solucionado. La decisión fue tomada por parte del gobierno estadounidense debido a una amenaza telefónica que un inspector de sanidad recibió mientras realizaba una inspección en una planta en Uruapan, Michoacán, según un comunicado enviado por la Secretaría de Agricultura de México. Actualmente, el precio del aguacate en los supermercados está 60% más alto que hace un año, según FreightWaves. Pues ahorita he escuchado que van a subir de precio, así es que
Yo llevaba poquitos, pero ahora creo que voy a echar más porque hay que aprovechar ahorita que todavía está bajo precio. El consumidor se va a ver muy afectado a causa de este incremento de precios. El precio por una caja de aguacates hace solo unas semanas tenía un costo de $65, pero hoy Juárez la adquiere por $90. Es importante recordar que el único estado de México autorizado para exportar a territorio estadounidense es Michoacán. Y en las últimas 6 semanas, productores de este estado exportaron más de 135,000 toneladas de aguacate a Estados Unidos. Hemos estado informándonos con nuestros proveedores y ya no tienen aguacates. Y el que lo tiene, que de los que quedaron anteriormente del Super Bowl, lo están cotizando en $90. Y mientras esta prohibición afecta a un sector cuyas exportaciones alcanzan casi $3,000 millones anuales, la embajada estadounidense indicó que está trabajando con el gobierno mexicano para garantizar las condiciones de seguridad que permitan al personal en Michoacán reanudar las operaciones. Juanita Hernández, noticiero Cierre de Edición. Vamos a un corte comercial, tenemos más información en cuanto regresemos. Revelan vínculos del crimen organizado en el asesinato de una periodista en México. La pregunta es, ¿cuál cartel de la droga sería el responsable? Esperanza para miles de personas. Doctores aseguran curar a otro paciente con VIH. Se lo vamos a explicar. Hay nuevos detalles sobre el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado que ocurrió en Tijuana, Baja California, en la República Mexicana. Los responsables estarían vinculados a un cártel del narcotráfico. Vicente Calderón ha estado investigando y desde Tijuana nos tiene toda la información. De visita por Tijuana, el embajador de Estados Unidos en México habló de los crímenes contra la prensa. Nos preocupa mucho, ¿no? Y por eso trabajando bien con el gobierno de México en toda la seguridad de las dos naciones y de los pueblos. Aunque no planteó una estrategia específica para ayudar a los periodistas mexicanos, dijo que no hay impunidad. Los que están haciendo estos delitos, estos crímenes, van a tener que pagar. En una audiencia a puerta cerrada, una jueza determinó que se quedarán 6 meses presos los detenidos por el asesinato de Lourdes Maldonado, mientras revisan las pruebas en su contra. Los 3 hombres fueron vinculados a proceso, acusados de ser los autores materiales. El prestigiado semanario Z publicó en exclusiva que los detenidos trabajan para una célula al servicio del cártel Arellano Félix, algo que no ha desmentido a la fiscalía, que impidió la entrada de los reporteros a las audiencias. Eso aumenta las sospechas del hermano de Lourdes Maldonado, que desde que la sepultaron veía con reservas el trabajo de los investigadores. Ya les reclamé eso yo a la fiscalía. Hugo Maldonado dice que batalló para que le dejaran entrar a la casa, pero no le permitieron sacar ni un documento. No he podido hacer nada, no me he podido mover porque no tengo un solo papel. Anoche en varias ciudades mexicanas continuaron las protestas. En Tijuana colocaron frente a la Fiscalía Federal 5 sillas vacías, una por cada reportero asesinado este año. Un periodista extranjero que atestiguó la manifestación dice que México es un referente internacional de la violencia. Hay jefes de policía que avisaron que Holanda se está convirtiendo en un narcoestado, que hoy mira el ejemplo de México. Por eso el interés del holandés en esto. Reportes de prensa local insisten en que los asesinos cobraron miles de dólares por el homicidio, pero la fiscalía no ha informado sobre el autor intelectual. En Tijuana, Vicente Calderón, noticiero Cierre de Edición. Increíbles avances de la ciencia. Una mujer se curó del VIH gracias a un tratamiento novedoso con sangre de cordón umbilical. Es la tercera persona en curarse. La paciente, que también tenía leucemia, recibió de un donante parcialmente compatible la sangre del cordón umbilical para tratar su cáncer. El tratamiento abre ahora la posibilidad de curar a más personas de diversos orígenes raciales. Y lanzan una seria y preocupante advertencia. El nivel del mar en Estados Unidos subirá más de 10 pulgadas en los próximos 30 años. Será mayor que el registrado en los últimos 100 años. El peligro se debe al derretimiento de los polos. Esto según un informe de la Oficina Nacional de Océanos y de Atmósfera. Al regresar de la pausa tenemos más. Una niña secuestrada por 3 años. Le diremos cómo y dónde la encontraron. Roban a plena luz del día, pero lo más sorprendente es que son las excusas que ofrecen estos ladrones.
Paisley Schultz, una niña desaparecida desde el 2019, ha sido encontrada con vida. La pequeña estaba escondida en una habitación secreta debajo de una escalera. Había desaparecido misteriosamente desde julio del 2019, cuando tenía solo 4 años. Un policía de Sojourneys, en Nueva York, la descubrió por una ranura de una escalera que conducía hasta el sótano de la casa. Los secuestradores eran los padres biológicos de la menor, quienes no tenían la custodia legal de la pequeña. Y se declaró culpable el científico mexicano que espiaba para Rusia en Estados Unidos. Héctor Alejandro Cabrera Fuentes, a quien vi en pantalla, compareció en una corte federal de Miami, Florida, y aceptó haber espiado a un oficial estadounidense. Cabrera, quien es oriundo de Oaxaca, fue arrestado en febrero del 2020. Ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel. A la ola de violencia en Nueva York se le suma el incremento de robos en tiendas y farmacias. Los ladrones parecen no importarles que los graben. Ángela González con toda la historia desde Nueva York. Sin esconderse, sin correr, a plena luz del día y con todo el descaro, este hombre se roba unas bebidas que se embolsillan sus pantalones ante la mirada atónita del empleado del supermercado Trader Joe's. Un reportero del diario New York Post lo sigue y lo confronta preguntándole si es correcto lo que hace. Pero el hombre no solo se da un sorbo de la bebida que acaba de robar con toda la tranquilidad, sino que además reconoce que tiene estampillas para alimentos que al parecer no le cubren todo lo que se quiere llevar de la tienda. Este es tan solo uno de los tantos casos que enfrentan a diario farmacias y supermercados en Nueva York, como este otro hombre que se llevó sin pagar al menos 9 filetes de carne, o esta farmacia que tuvo que ponerle cerraduras a champús, detergentes de ropa, desodorantes y otros productos de higiene personal ante la ola de ladrones que roban sin enfrentar consecuencias. A veces las autoridades lo que hacen es que acumulan, a una persona dejan que roben múltiples veces para que acumule más récord y lo puedan tener más tiempo en prisión. Para muchos, incluyendo al alcalde Eric Adams, la ley de fianzas vigente en el estado que pone a los arrestados por delitos como estos de nuevo en las calles está enviando un mensaje equivocado sobre las consecuencias, que son pocas o ninguna, y ha pedido ayuda legislativa al estado para tratar de cambiarlas, como parte de su plan para reducir la criminalidad. Sin embargo, la respuesta no ha sido favorable. El problema es que sin el respaldo de Albany, el alcalde de la ciudad, Eric Adams, tendrá poderes limitados para poder cumplir su promesa de devolverle la seguridad a las calles de la Gran Manzana. Desde Nueva York, Ángela González, Noticiero Cierre de Edición. México ya no solo debe preocuparse de los traficantes de combustible, ahora también proliferan los llamados huichicoleros del agua. Es una nueva modalidad de robo y negocio ilegal del preciado líquido en los barrios de México. Víctor Blázquez con el informe. En México, miles de familias viven sin agua. La necesidad de unos es el negocio de otros. A plena luz del día, ante la mirada de todos, un grupo de transportistas de agua rompen tuberías, conectan mangueras y abren los registros del agua para llenar sus pipas, tinacos y botes y hacer negocio al revenderlos a quienes no les llega el líquido vital a sus casas. Estos huachicoleros extraen el agua que debería correr por las tuberías para llegar a las casas de las familias mexicanas. En total cinismo aseguran que no se dan abasto. Ha aumentado más del 100%, no nos damos abasto. Hay veces que tenemos que rechazar a los clientes por lo mismo, pues, porque no tenemos la capacidad. Tan solo en el municipio de Catepec, uno de los más pobres y violentos del país, se calcula que más de 800,000 personas llevan años sin agua potable. A la gente de más escasos recursos nos cuesta más el agua, porque yo si requiero de más agua, entran pipas a vender agua. Entonces tenemos que comprar el agua y nos sale más cara. Pues nos parten todo porque pues pandemia, gente adulta, se nos junta todo y es diario la quitan. Tan solo una pipa de agua puede llegar a costar hasta unos $250, abusando de un problema de años. Para los especialistas, el problema es que las autoridades tienen prioridades, dejando al final las zonas populares. Entonces, las prioridades de las zonas de bajos recursos es mucho menor a la prioridad de zonas de altos recursos. Y la cantidad de agua se va distribuyendo con base en la presión que se tiene de la entrada de agua, y ellos deciden entonces quién tiene agua primero y quién tiene agua después. Recientemente el gobierno anunció que aplicará sanciones que van de 10 a 36 horas de arresto a todas aquellas personas que sustraigan de forma indebida el agua, lo que ya llaman huachicoleros del agua. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Cierre de Edición. Sigan con nosotros, hay más información en cuestión de minutos.
El tenista serbio Novak Djokovic está dispuesto a no jugar en los torneos del Abierto de Francia y el famoso torneo de Wimbledon si se le pide que se vacune en contra del COVID-19. El 20 veces campeón de Grand Slam regresará a la acción competitiva en Dubái la próxima semana. Será la primera vez desde que fue deportado antes del Abierto de Australia. Es el número 1 del tenis mundial, pero mantiene su libertad de elección de no vacunarse. Y en febrero del 2021, la NASA hizo historia de aterrizar una nave espacial en Marte. El rover Perseverance aterrizó cerca de un antiguo delta de un río en el cráter Jezero para buscar signos de vida microscópica. 12 meses después se encuentra dentro del cráter de 28 millas de ancho que se habría creado hace más de 3.000 millones de años. Desde el día que llegó al planeta Marte, el Perseverance ha enviado imágenes impresionantes del planeta rojo. Gracias por acompañarnos. Los invitamos para que nos acompañe mañana en cierre de edición. Que pase usted muy buenas noches. Yo soy José Armando Ronstadt. Gracias por su sintonía.